Esto no es una historia de fracasados. Es la historia de alguien que hizo exactamente lo que le dijeron que hiciera. Estudió, trabajó duro, fue puntual, se quedó callado cuando debía, nunca faltó y esperó. 20 años después, no tenía nada. No porque fuera irresponsable, no porque gastara de más, sino porque nadie le dijo que las reglas del juego en el que estaba participando estaban diseñadas para que él perdiera. Hoy vamos a abrir ese caso. Llamémoslo Roberto. Podría ser tu vecino, tu padre, tú mismo. Roberto entró a su primer trabajo a los 22 años, sueldo modesto, pero con posibilidades de crecer, le dijeron. A los 30 ya tenía un cargo intermedio, 2 ascensos en 8 años. Buen récord. A los 40 era el jefe de su área, respetado, confiable, indispensable, creía él. Y a los 42, la empresa fue adquirida. Reestructuración, dijeron. Optimización de recursos. Roberto quedó fuera. Con una liquidación que no cubría ni 6 meses de sus gastos fijos, sin ahorros reales, sin activos, sin red, solo con 20 años de experiencia, en una industria que ya no lo quería. Ahora bien, aquí es donde esto deja de ser la historia de Roberto y se convierte en un patrón que se repite millones de veces. Primer error documentado: intercambiar tiempo por dinero sin construir nada paralelo. Roberto vendía su tiempo, 40 horas a la semana, 50 en temporada alta, y ese tiempo, una vez que pasaba, no volvía, y no dejaba activo. El dinero llegaba, y el dinero se iba. Segundo error: confundió estabilidad con seguridad. La estabilidad la da alguien más, un jefe, una empresa, un contrato. La seguridad real la construyes tú, con activos, con ingresos que no dependen de que alguien te necesite. Tercer error: creyó que la lealtad era una inversión. Y aquí quiero que lo pienses bien. Roberto fue leal, rechazó ofertas de otras empresas, trabajó horas extras sin pedir nada a cambio, defendió decisiones de la directiva que ni siquiera entendía. ¿Y qué recibió a cambio? Una carta de despido con 3 semanas de anticipación. Porque las empresas no son personas, y la lealtad no es un activo financiero. Hagamos la autopsia. ¿Dónde murió realmente la riqueza de Roberto? No murió cuando lo despidieron. Eso fue solo el momento en que se descubrió el cuerpo. Murió durante 20 años, de decisiones que parecían correctas. A los 25, no ahorró porque el sueldo era poco. A los 30, no invirtió porque primero hay que estabilizarse. A los 35, no emprendió porque el trabajo va bien. A los 40, ya era tarde para empezar, pensó. ¿Te suena familiar? Cada año hubo una razón lógica para no actuar, y cada razón era verdad a medias. Pero el efecto acumulado fue devastador. Los economistas le llaman a esto el costo de oportunidad, lo que pierdes por no hacer algo. Roberto no perdió su dinero en malas inversiones, lo perdió en la inacción, en 20 años de mañana empiezo. Y hay algo más, algo que casi nadie menciona. Roberto tampoco construyó una identidad fuera de su trabajo. Cuando la empresa desapareció de su vida, él no supo quién era sin ella. Eso tiene un costo psicológico brutal, y ese costo frena la recuperación. Ahora déjame decirte algo incómodo. Roberto no falló. El sistema funcionó exactamente como fue diseñado. La educación que recibiste no te enseñó a crear riqueza, te enseñó a ser un buen empleado. Aprendiste a obedecer horarios, a respetar jerarquías, a entregar resultados medibles en plazos definidos. Habilidades perfectas para quien necesita trabajadores confiables. Pero nadie te enseñó qué es un activo. Nadie te explicó cómo funciona el interés compuesto.
Nadie te dijo que el tiempo es tu recurso más escaso y que hay formas de multiplicar su efecto. No es conspiración, es simplemente que el sistema escolar no fue construido para hacerte rico. Fue construido para hacerte funcional dentro de una economía que te necesita trabajando. Y eso no te hace víctima, te hace responsable de tu propia educación financiera. Esto no es filosofía, son números. Si Roberto hubiera invertido el equivalente al 10% de su primer sueldo desde los 22 años, con un rendimiento promedio del 8% anual, a los 42 tendría acumulado más de lo que ganó en total trabajando. No por ser genio, sino por la matemática del interés compuesto. Einstein, que algo sabía de números, dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende lo gana, el que no, lo paga. Roberto pagó durante 20 años, sin saber que existía otra opción. Pero hay un otro lado de este caso. Laura empezó al mismo tiempo que Roberto, mismo tipo de trabajo, mismo nivel de sueldo. La diferencia: a los 25, Laura leyó un libro, un solo libro, sobre educación financiera básica. Empezó a invertir el 10% de lo que ganaba, sin excusas, sin esperar el momento perfecto. A los 30, compró un pequeño apartamento que arrendó. No era rico, era un cuarto arrendado que pagaba su propio crédito. A los 35, tenía 2 fuentes de ingreso además de su sueldo. Cuando su empresa también la despidió a los 41, Laura no entró en pánico, porque no dependía de ese sueldo para vivir. Misma situación laboral, diferente preparación, resultado completamente distinto. Entonces, ¿cuál es el veredicto de este caso? El problema de Roberto no fue su trabajo, fue confundir el trabajo con su estrategia de vida. El trabajo es una herramienta poderosa, pero solo eso, una herramienta. Usarla bien significa tomar ese ingreso y construir con él activos que trabajen para ti, cuando tú no puedas trabajar para ellos. 3 preguntas para cerrar este caso. 1. ¿Cuántas fuentes de ingreso tienes hoy? 2. Si perdieras tu trabajo mañana, ¿cuántos meses podrías vivir sin estrés real? 3. ¿Qué porcentaje de lo que ganas está construyendo algo que no depende de tu tiempo? Si no tienes respuesta para alguna de esas 3, este canal existe para ti. El caso de Roberto no está cerrado, porque se repite todos los días. La buena noticia: a diferencia del true crime real, este tiene solución. En los próximos videos vamos a abrir más casos como este, trampas invisibles, patrones que nadie te enseñó a ver, y lo que puedes hacer con esa información. Si este video te hizo pensar en alguien que conoces, mándaselo. Puede ser el video que cambie algo para ellos. Aquí, Mentalidad Libre.